Plenitud Internacional te invita. Seminario de Crecimiento con el pastor Samuel Palacios. Porque la cosecha está lista para la siega. Alcen vuestros ojos. Pero ¿por qué Cristo le dijo que alzaran la vista? Para que miraran lo que ellos no veían. Porque ellos tenían la vista, era de que la cosecha iba a ser en 4 meses. Cristo le dijo, ustedes dicen que la cosecha será en 4 meses, mas yo digo, levanten la mirada porque la cosecha es ya. Creemos, hermanos, que no hay detenimiento. ¿Qué trajo Cristo? Un aceleramiento de los tiempos. Lo que Dios nos va a dar en un año, creo que nos lo puede dar en el mes de abril. Amén. Escuché que la segunda semana de abril comienza. Creo que la segunda semana Dios le va a dar lo que ustedes creen que Dios le va a dar en un año o 2 años. Creo que se inicia un mover de cosecha, un mover de gloria, y eso se llama rapidez. Para presentar un poquito más, amados, ahorita nosotros estamos trabajando en nuestra iglesia. Tenemos un promedio un poquito más de 200 células. Estamos trabajando ahorita fuertemente. Tenemos un mover glorioso de hogares. Y este año lancé el proyecto de 500 hogares para Cristo. Es más, lo tengo acá. Lo tengo aquí. CCRC 500 es conquista. Nuestro proyecto este año es alcanzar 500 hogares para Cristo. Y ya de los 500 hemos alcanzado 170 hogares para abrir células nuevas. Esos son células que se están ahorita en embriones. Aparte de las 200 que tenemos, ya tenemos 170 de las 500. Y cada líder de célula está visitando 10 hogares nuevos semanal. Ese es el proyecto. Un líder de célula con su equipo está visitando 10 hogares semanal para restaurar, y ya no cabemos. Tenemos que abrir otro turno para meter 300 personas más en otro turno, porque ya los turnos que tenemos colapsaron. Las iglesias hijas también están colapsando. Cada iglesia hija tiene el reto de alcanzar 100 hogares para Cristo en este año, aparte de lo que tiene. Quiere decir que este mismo mover en el cual nosotros lo estamos moviendo allá en nuestro país, es el mismo mover donde sus padres se están moviendo sobre esas olas en el nombre de Jesucristo. Así que yo creo que Johan, ¿tu apellido es? Beleño, perdón. Johan Beleño, yo creo que vas a tener que eliminarte el Beleño y ahora te vas a poner Miles, porque ahora te llamará Johan Miles. Porque vendrán miles a plenitud para la gloria de Jesucristo. Para el nombre de Jesús. Quiero comenzar con el texto donde Dios me mostró hace un tiempo. Hace algunos tiempos me vi mal. Tengo 3 operaciones en la parte renal. Me dieron 2 infartos renales. Estuve en terapia intensiva. Casi me morí. Me entregaron al Señor. Mi proceso duró 1 año y medio. Creí que ya todo lo había perdido. La iglesia apenas tenía menos de 30 personas. Creía que ya todo se había acabado en mi vida. Llegué a pesar 29 kilos. Estaba totalmente ya desahuciado por la ciencia médica. Los pastores me iban a visitar hasta que un día yo le oré al Señor. Me encerré 3 días y ahí se me apareció Cristo y me sanó.
No voy al testimonio porque no es la base fundamental de esta noche, pero Cristo me sanó. Cuando Jesús estaba iniciando el proceso de mi sanidad, lo único que escuché de los labios de Cristo fue un texto bíblico. Yo estaba que ya listo. Yo dije, Señor, me vienes a llevar. Literalmente yo vi a Jesucristo entrar a mi habitación. Yo estaba sondeado con 2 mangueras de drenaje y tenía también tratamiento venoso. Y me inyectaban morfina para el dolor. Allí en ese momento yo vi literalmente entrar a Jesús en mi habitación. Lo pude ver y yo pensé que me iba a llevar. Y yo le dije, Señor Jesús, estoy listo para irme contigo. Yo pensé que ya me iba con Jesús y no fue así. Me puso la mano en el hombro y me dijo, Deuteronomio 26:5 fue lo que me dijo. Te amo, me dijo. Y allí sentí literalmente la sanidad en mi riñón. Sentí como un fuego que se vaciaba alrededor de mi organismo. Sentí como una restauración tremendo. Y al otro día ya yo estaba levantado haciéndome exámenes y al otro día me quitaron todas las mangueras porque Dios me había sanado. Una válvula sintética que habían traído de Estados Unidos, que me habían colocado porque la uretra se me había dañado completamente, y el doctor, el urólogo Pilar Blanco, me había colocado una válvula sintética para el riñón. Y los médicos se cansaron de buscar esa válvula y no la consiguieron. Dios había quitado la válvula, no me pregunta cómo lo hizo, porque no sé. Me quitó la válvula y me reconstruyó y me puso una uretra nueva, para la gloria de Jesucristo. En medio de ese proceso, Dios me da Deuteronomio, busquémoslo por favor, Deuteronomio 26:5. Yo le voy a hablar en esta noche, diga conmigo, el milagro del crecimiento y la multiplicación. El crecimiento y la multiplicación. El milagro del crecimiento y la multiplicación. Deuteronomio 26:5 dice así: entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí. Diga conmigo, con pocos hombres. Diga, pocos hombres. Pocos hombres. Pocos hombres. Diga, somos pocos todavía. Diga, somos pocos todavía. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Dice claramente, con pocos hombres. Diga conmigo, y allí creció. Y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Diga conmigo, grande, fuerte y numerosa. Cuando yo le diga plenitud es, y usted dice grande, fuerte y numerosa, plenitud es grande, fuerte y numerosa. Somos un ministerio grande, fuerte y numerosa. Yo soy un líder grande, fuerte y numerosa. Eso es. Quiero que usted se alinee a lo que Dios quiere que usted vea. Este arameo se llamaba Jacob, padre de José. ¿Cómo llegó Jacob a Egipto? Llegó enfermo, llegó abatido, llegó triste y llegó sin esperanza de nada. Pero allí, con los pocos que llegó, que eran como 70, con esos pocos Dios le dijo, con esos pocos yo te haré crecer. Te vas a expandir y vas a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y eso es lo que en este momento Dios quiere que tú pienses. ¿Quién vas a ser tú en el mañana? Dios quiere establecer en ti un principio de multiplicación. Amén. Y eso es lo que, cuando yo leí esto,
el Espíritu Santo me dice, ese arameo eres tú, que estuviste a punto de morir, pero con los pocos que quedan. Y yo recuerdo que cuando yo regresé a la iglesia, que después que me medio recuperé, yo vine a predicar 6 meses después de mi recuperación, porque la voz no me salía. Pero después de eso, nosotros quedamos con 16 personas. Y con 16 personas comencé el proyecto que Dios me había dado. Una multiplicación de almas a través de una visión celular. Comencé con 3 células. De las 16 personas, escogí 3 líderes. De los 3 líderes estaba yo. Yo fui el primero, junto con mi familia. El segundo fue mi hijo Jonathan, en el cual él hoy día no está, porque lamentablemente a los 20 años intentaron atracar su vehículo, se resistió y lo mataron de 2 disparos. Era un tremendo líder. Me llevaba autobuses llenos de personas en los sectores. Fue el joven que inició un crecimiento poderoso dentro de nuestro ministerio, Jonathan Palacios. Hoy día no está con nosotros. La mayoría de los líderes fuertes que están en la iglesia, hoy día lo ganó él. Dejó un gran legado en nuestra iglesia. Y la otra líder era mi hija, Samilis. La familia pastoral comenzamos. No era fácil romper la estructura, porque la iglesia estaba acostumbrada era a puro culto. Dentro de la iglesia era puro ayuno, vigilia, culto, campaña dentro de la iglesia, y era mucho tiempo el ADN, la sangre acostumbrado a ese mover dentro de una iglesia. ¿Por qué no se ve la multiplicación en Colombia? ¿Por qué en Barranquilla no se ve ese fuego de multiplicación? Porque mucha gente está acostumbrada al templo. Adoran más al templo que las almas. Y ese es el problema que en realidad yo tuve que enfrentar dentro de mí y tuve que reconocer mi posición como pastor. Decidí que el trabajo tenía que ser más afuera que dentro de la iglesia, que dentro del templo. Y formulé 4 días de la semana de trabajo fuera en la iglesia y solamente de 3 días que quedaban, 2 días en la iglesia de nosotros. Allí comenzamos a hacer un trabajo y comenzamos a ver la multiplicación. Comenzamos a sectorizar la iglesia. Comenzamos a colocar líderes por sectores, líderes por zonas, líderes por redes, líderes por escuadrones. Comenzamos a organizar la iglesia, porque la célula es organización. Las células tienen que trabajar de una manera muy organizada, porque si no, entonces el trabajo se puede dañar. Los líderes tienen que trabajar fuertemente. Ya le voy a dar algunos principios en este mover celular que yo he aprendido en el transcurso durante estos años. Cuando Jacob llegó a Egipto, para que ellos pudieran ser esa nación grande, fuerte y numerosa, ellos pasaron un proceso muy grande. Ellos tuvieron que pasar primero por la mano de un país que ellos los torturaba, Egipto. 400 años de esclavitud, pero ellos aún viviendo una esclavitud, viviendo azotes, viviendo problemas. Veamos en Éxodo capítulo 1
lo que esta gente comenzó a vivir dentro del panorama bíblico. Observamos en Éxodo capítulo 1. Amén. En Éxodo capítulo 1 dice la palabra del Señor, versículo 6: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. O sea, en otras palabras, diga conmigo, viene una nueva generación. Viene una nueva generación. La generación, para que Dios pueda multiplicar una iglesia, el ADN viejo tiene que morir. Amén. Si no muere el ADN viejo, la estructura vieja, si no hay un rompimiento de estructura para que el pueblo de Israel pudiera crecer, la estructura vieja tuvo que morir. Cuando se levanta una generación nueva, y no estoy diciendo que ustedes tienen que ser quitados para que se coloque otra, no, estoy hablando de un cambio de mentalidad. Diga conmigo, la mentalidad de miembro se va. La mentalidad de miembro se va. Y viene una mentalidad de discípulo. Viene mentalidad de discípulo. La mentalidad de discípulo es la mentalidad del reino que Dios quiere que lo tengamos. No me da tiempo de hablar sobre lo que es la visión de un discípulo en el reino de Dios. Pero esa mentalidad de discípulos es necesario en este tiempo. Dice la palabra, versículo 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Ahí la palabra fructificar viene de fruto, semilla de fruto. Para que exista una multiplicación de almas, primero tiene que haber una fructificación. ¿Qué es lo que estoy viendo ahorita? ¿Qué es esto que hay aquí ahorita? Es una fructificación. Esto es una fructificación. Ustedes son las semillas del fruto. Amén. Es como que Johan agarra una patilla y Dios le dice: mira, Johan, lo que tú has hecho en este tiempo es este fruto, una patilla. Esto es lo que he hecho después de tantos años, y una patilla. Pártela y comienza a sacar las semillas de la patilla. Esa semillita eres tú. Gloria a Dios. Amén. Esa semillita, esa patilla. Eso se llama fructificar. Entonces, nosotros los pastores lo que hacemos es coger la semilla y tratamos la semilla para sembrarla. Esa semilla sembrada nace de cada una mata de patilla. Esa semilla representa una célula. Usted va a multiplicar la iglesia. Detrás de usted, diga conmigo, detrás de mí, hay 100 personas. 100 personas. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Diga, detrás de mí Detrás de mí hay 100 personas. hay 100 personas. Tú sabes cosa terrible, que después que uno ha pasado tantos años en el evangelio, uno voltea hacia atrás y no hay nadie que le siga a uno. Entonces uno pregunta: ¿pero qué he hecho entonces durante todos estos años? Si nadie me sigue, ¿qué he hecho durante todos estos años? Pero qué maravilloso es que después de estos 3 meses de trabajo que te espera en ese primer trimestre, lo que es abril, mayo y junio, que al final de junio tú puedes decir: ah, mire, mi padre Beleño, mire, ahí está, mis 45 nuevos discípulos que ganaron. ¿Eh? Tengo a alguien que me siga. Diga conmigo: me van a seguir. Diga: me van a seguir. ¿Eh? Porque usted, como semilla, usted es un pastor. Usted es un líder. Usted es un líder de Dios. Y dice la palabra que ellos, los hijos de Israel, se multiplicaron
Y fueron aumentados, diga, fueron aumentados Fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y fortalecidos en extremo. y se llenó de ellos la tierra. Se llenó de ellos la tierra. Eso se llama expansión. Amén. La palabra expansión viene del hebreo raquia, que significa dilatar. Esto se toma, se toma con la idea de un metal que se agarra y se expande el metal para ocupar más espacio. Dios te va a dilatar y te va a expandir a punta de golpe. Aleluya. Quieras o no quieras, Dios va a hacer que tu ministerio y tu liderazgo se dilaten. Porque Dios no quiere que ocupe pequeños espacios. Dios quiere que tú tengas, diga conmigo, raquia en mi espíritu para expandir. Cuando comenzamos a expandir y comenzamos a abarcar espacios, entonces ahí es donde está la expansión. Comienzas a aumentar, comienzas a multiplicar y comienza a suceder cosas maravillosas. Pero la expansión, estos proyectos traen enemigos, muchos enemigos, traen envidia, aún dentro de la misma iglesia. Es por eso que en la segunda parte voy a tocar un principio de liderazgo tremendo. Un principio que si usted no entra en ese principio, usted va a sufrir estancamiento y ruptura de liderazgo en su vida. Y es necesario que usted lo pueda tener presente. Y dice la palabra, entre tanto, versículo 8, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Cuando Satanás va a entender que plenitud es más fuerte que todos los brujos que hay, entonces es más fuerte que los enemigos, es más fuerte. Diga, somos fuertes. Y Satanás ya lo entendió. Cuando Satanás entendió que nuestro ministerio CCRC era un ministerio que ya tenía la mentalidad de reino para expansión. Wow, que ya no era una iglesia nada más para hacer congreso, que ya no era una iglesia nada más para hacer vigilia, que no era una iglesia nada más para hacer cultos de oración, que no era una iglesia nada más para hacer ayunos, sino que era una iglesia que salía a la calle a tocar casas, sino que era una iglesia que ahora llevaba estudios bíblicos a cada hogar toda la semana, sino que ya era una iglesia que alquilaba hasta 10, 15 autobuses los domingos para llenarlo de amigos y llevarlo a la iglesia. Una iglesia que daba respuesta a la comunidad, que no nos quedamos en una iglesia de pura oración, de pura vigilia y de puro culto, sino que era una iglesia con mentalidad de leones y leonas, que salían a la calle a quitarle el brujo, al malandro, al delincuente, al diablo, y decirle, ese va a ser un líder de nuestro ministerio. Y así sucedió. El líder más prominente que tenemos ahorita, ¿cómo se llama? Wilmer Hernández. Wilmer Hernández. Un muchacho que lo rescatamos hace, creo que 9 años. Era el delincuente número 1 más buscado de Mariño. Drogadicto, atracador, eso tenía todo. Tenía hasta muertos encima. Llegó a la iglesia y la restauración de ese muchacho duró 1 año y medio. 1 año y medio. Y ahí arriba Wilmer. Después que ese muchacho se levanta y pasó por el proceso y pasó por las escuelas de célula
y pasó por todo el proceso que tenemos en la visión celular. Ya en 6 meses estaba listo para formar su primera célula. Cuando él formó su primera célula, hermano, eso fue glorioso. Fue, mire, ese me llevó un día un autobús de puro delincuente. Y yo recuerdo aquel domingo que me dice: pastor, tengo un asunto que decirle. Wilmer, ¿qué pasó? Pastor, mire, ahí hay como 3 que están armados. Yo, pero no. Pero no se preocupe, que no pasa nada. Qué tremendo. Sí. Entraban a la iglesia gente armada con 9 milímetros, delincuentes. Qué tremendo. Y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos o no lo sacamos? ¿Qué hacemos? Dios mío, yo decía: Señor, ojalá que no se prenda una balacera aquí. Un día entró un delincuente a la iglesia y vio a su enemigo así. Eso fue tremendo. Hoy día son amigos y compañeros de liderazgo en nuestra iglesia. Eso lo hace el trabajo celular. Un delincuente quizás no puede venir aquí, pero usted puede ir a su barrio y desde allá traerlo aquí. Alábale que él vive. Eso lo hace el trabajo celular. Eso lo hace el trabajo en una casa, el trabajo en un hogar. Entonces, dice aquí la palabra del Señor que eran fortalecidos en extremos. Dice versículo 10: ahora pues, dice Faraón, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades del Almacenaje de Pitón y Ramsés. Pero escuche esto: ¿qué puso Faraón sobre los hombros del pueblo para que no se multiplicaran? Cargas. Diga conmigo: problemas, presiones. El enemigo, cuando sabe que la iglesia va a hacer un trabajo de esta magnitud, el enemigo va a comenzar a atacar el liderazgo para que la célula no se lleve a cabo. Así que no te sorprendas si cuando ya tú estás lista para abrir la célula puede venir un ataque. Pero es allí, a su nombre, amén, donde Dios te va a fortalecer. Amén. Y dice la palabra en el versículo 12: pero cuanto más los oprimía, tanto más se multiplicaban y crecían. Porque cuando vengan las pruebas sobre tu vida como líder de célula, como líder multiplicador, cuando vengan las pruebas, acuérdate de esta palabra: las pruebas vienen para animarte más. Entiende que es para animarte más. A su nombre. Es como la ranita sorda. Una ranita que iba con unas compañeras, y la ranita sorda cayó en un hueco, y las otras, ay, cayó la compañera, era sordita, y la ranita comenzó a saltar y no podía llegar al borde. Y las otras ranitas, las amigas, cuando ellos vieron que ya no podían, le dijeron: no, ya no va, ya no saltes más, no vas a poder lograrlo. Y la ranita más se afincaba: no, te vas a reventar, te vas a morir, no saltes más. Y aquella ranita más se levantaba, hasta que logró tomar la orilla y la ranita salió del hueco. Las otras compañeras le dijeron en seña:
¿por qué saltabas tan fuerte? Y la ranita después le dijo allí con calma: lo que pasa es que como yo vi que ustedes me estaban animando, entonces eso me dio fuerza para saltar. ¿Cuál es la explicación y la paradoja de esto, líder? Que va a llegar un momento que alguien se te va a decir: ah, ese proyecto no funciona, eso no va a dar. Sí, es verdad, he invitado tanto, he hecho tantas cosas y nada, la célula no funciona, es verdad. Yo mejor me quedo nada más en como estaba antes, así estaba mejor. No lo oigas. Tienes que aprender como líder, ver la parte negativa como un ánimo para tu vida, para decir: yo sí puedo lograrlo. A su nombre, a su nombre. Y dice la palabra acá, para terminar esta parte, que tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Cuando una iglesia se multiplica y crece, es allí donde el enemigo comienza a temer. Comienza a tener miedo a la iglesia. Una iglesia que no crece y no se multiplica, en realidad no es problema para el reino de las tinieblas. Una iglesia se convierte en un problema para el diablo cuando es una iglesia con mentalidad de conquista. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Siempre está con proyectos de conquista. Desde hoy, la columna vertebral de plenitud, que es, diga conmigo, las células. ¿Cuál es la columna vertebral de ustedes ahora? La célula. ¿Cuál ahora va a ser el fundamento más fuerte de ustedes ahora? La célula. Otra cosa, diga conmigo, lenguaje de reino. Lenguaje de reino. Terminando esta parte de lo que es el milagro de crecimiento, porque aquí Israel creció porque Dios estaba con ellos y Dios está con ustedes. Amén. También es importante manejar el lenguaje que ahora ustedes tienen que manejar. Una de las cosas más difíciles, pastores, que a mí me tocó es el lenguaje de la iglesia. El lenguaje que ahora tienen que comenzar a manejar dentro de la estructura celular de la iglesia. No es fácil manejar ahora un lenguaje de conquista. ¿Qué es lo que quiere un reino? Conquistar y expandirse. Eso es lo que quiere un reino, más nada. Un reino no quiere más nada. Un reino lo que quiere es expandirse y conquistar. Esa es la mentalidad de un reino, más nada. ¿Por qué cree usted que el Rey de Reyes y Señor de Señores vino aquí a la tierra? Para expandir el evangelio del reino. Amén. Más nada. Eso es la mentalidad del reino, es expansión. Amén. Si usted lee en la Biblia, la mentalidad de Cristo era que todos procedan al arrepentimiento y nadie se pierda. Amén. Esa mentalidad del reino que nosotros tenemos que tener hoy tiene que estar cada día más fuerte. El mismo Dios, cuando vio que Nimrod levantó la torre de Babel, pero fíjese, si usted ve en Génesis, cuando se levantaron las torres de Babel, había una ordenanza. Dios le fue claro en ese tipo de dispensación que fue la dispensación del gobierno humano. ¿Por qué se le llama dispensación del gobierno humano? Que fue la tercera dispensación. Sencillamente porque el hombre no le dio lugar que Dios gobernara a través de ellos, sino que ellos mismos tomaron sus propias decisiones de gobierno.
Y ya es hora de que nosotros le demos entrada al gobierno del Espíritu Santo. Y que sea el Espíritu Santo que gobierne a través de nosotros. Y no seamos nosotros, sino Él. Pero ¿qué es lo que quiere el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo que quiere es redarguir al mundo de pecado. Pero ¿qué dijo Pablo? ¿Cómo van a creer si no hay nadie quien les predique? Y Pablo dijo, yo soy deudor. Y nosotros tenemos una deuda con Dios. Y es el ganar almas. Esa es una deuda que tenemos que saldar. Y muchos de nosotros no estamos pagando esa deuda. Es una deuda. Y Pablo lo vio como una deuda. Y esa deuda, ya ustedes firmaron un contrato en plenitud para pagar esa deuda a partir de la segunda semana de abril. Aplaudo el nombre de Cristo. Voy a pagar esa deuda. Diga, voy a pagar esa deuda. Voy a pagar esa deuda. Es una deuda que tenemos que pagar. Es una deuda. No es fácil. La gente prefiere más estar dentro de un templo que estar visitando hogares. La mentalidad de Dios era la expansión. Dios le dijo a Noé: crece, fructifícate y multiplícate y llenen la tierra. ¿Y qué hicieron? Hicieron fue una torre de Babel para que todos vivieran uniditos sin expandirse. Y todos comenzaron a hablar un mismo lenguaje, pero no era el lenguaje de Dios, era el lenguaje de ellos mismos. Ellos dijeron, hagamos una torre. Dios no quería eso. Dios quería era expansión. Hasta que dijo Dios, no van a hacer mi voluntad. No van a hacer lo que yo les dije. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Diga, ¿qué fue lo que le dijo Dios? Expándanse, multiplíquense y llenen. ¿Qué le dijo Dios a plenitud? Expándanse, multipliquen y llenen todos los sectores. Eso es lo que quiere Dios. Pero ¿qué dicen la mayoría de las iglesias de los sectores? No, mejor estamos como estamos. Se fue ya volando. De todas maneras, hermanos, yo vine a conocerlos ustedes a raíz de una crisis que explotó en Venezuela. Yo estaba cómodo en mi país, muy cómodo. Y explotó una crisis, tuve que venirme para Colombia y venir. Bueno, esta vez me vine solamente por 2 semanas. La semana que viene regreso a mi país, pero me están esperando en Maicao, algunas iglesias que voy a culminar un congreso en Maicao y de ahí me voy para Venezuela. Y este martes les voy a dar un taller de estrategia celular de crecimiento al apóstol Daniel. Voy a estar también allí. Pero quiero culminar con una palabra, hermano. Hay un taller que es importante para ustedes, que es el taller sobre autoridad espiritual. Eso es un taller que es esencial para todo el liderazgo. Y tiene que ver con la obediencia a la paternidad. Que eso, una célula no crece si no hay líderes bajo sujeción y obediencia. Diga, sujeción y obediencia. Si no hay obediencia a los padres de la casa, usted no va a crecer. El Espíritu Santo no trabaja con líderes
que hacen lo que ellos quieren. Diga, tenemos un padre en la casa. Tenemos un padre en la casa. Ese padre hay que respetarlo. Y usted simplemente tiene que ir bajo esos lineamientos de lo que el Espíritu Santo trata con su pastor. Esa parte. Me gustaría, tiempo no muy lejano, cuando Dios me vuelva a traer por acá de ese taller de autoridad espiritual, porque son esenciales, muy esenciales ese taller de autoridad espiritual. Eso le va a ayudar a ustedes a crecer más bajo obediencia y sujeción a la casa paterna, a la autoridad paternal, y eso le va a ayudar. Ahora, quiero culminar, hermano, acá. Tenía tantas cosas que decir, pero ya el Espíritu Santo dijo lo que quería decir. Pero quiero culminar porque ustedes necesitan algo. Jesucristo lo hizo con sus discípulos y se llama, lo que diga conmigo, transferencia de unción para conquistar. Diga, necesito ya una transferencia de unción para conquistar. Dios, anteriormente a mí me costaba entender lo que es la transferencia de unción. Muchos dicen, no, que cada quien tiene que tener su propia unción. Es verdad, cada quien tiene que tener su propia unción. Pero en la palabra de Dios, en el libro de Números capítulo 11, vamos a buscar rápidamente el número 11. La historia que estaba contando mi yerno me hizo recordar, porque yo daba por él, llegaba todo agotado. Y ha hecho buen trabajo y está haciendo un excelente trabajo. Número 11. Ya vamos a culminar. Hoy porque estamos en un taller, pero a mí siempre me gusta predicar con fuego, ¿no? Pero este es un taller y los talleres son así, con enseñanza para que usted aprenda. Amén. Números 11, los que lo tengan digan amén. Amén. Número 11, versículo 14 al 17 dice: no puedo yo solo soportar a este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, o sea, en otras palabras, si tú me pones esta carga a mí solito, en otras palabras, le dice Moisés a quién, a Dios. Versículo 15. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si haya hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Diga conmigo, Moisés no podía solo. Diga, él lo entendió. El hombre que tenía que la unción. El hombre que hablaba con Dios cara. Diga conmigo, no podía solo. Diga, él lo entendió. Y entonces Dios le dijo a Dios: si tú me vas a poner esta carga a mí solo, dame muerte. Versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, o sea, diga conmigo, Dios lo escuchó. Aleluya, Dios te escuchó, Johan. Dios le escuchó, pastora. Dios escuchó a sus pastores. Amén. Ellos entendieron que no pueden solo. Amén. Por mucha unción que puedan tener, no pueden. No pueden. Entonces fíjese lo que hizo Dios. Versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son, o sea, líderes, porque aquí ancianos supervisores de liderazgo, que son líderes del pueblo y sus principales.
y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu, allá aparece espíritu con E minúscula, o sea que no se refiere al Espíritu Santo sino al espíritu de Moisés, ¿ve? Sino al espíritu de Moisés, ¿ve? Y tomaré del espíritu que está en ti y pondré ¿dónde? En ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Versículo 21. Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar, para que tengan abasto. Digan conmigo: las multitudes traen serios problemas. Alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale. Es por eso que hay que prepararse, porque las multitudes cada semana es un desafío. Exactamente. Y si no hay un cuerpo de líderes preparados que te ayuden, ese pueblo va a morir. Es por eso que ustedes son fundamentales. Ustedes son los que le van a dar palabra a ese pueblo hambriento que vive. Es por eso que es necesario esa parte. Ahora, la transferencia de unción, hermanos, es tremendo. Entonces, ¿qué hizo Dios con Moisés? Tomó del espíritu que había en él, y ahí la palabra espíritu se traduce como estado de ánimo elevado. Quiere decir que Dios estaba sacando del ánimo que había de él para dárselo, diga transferencia, se lo estaba transfiriendo. ¿Por qué de Moisés? ¿Por qué de Moisés? Porque Moisés tenía la visión. Dios va a sacar de sus pastores, de su espíritu, del ánimo, de su visión, y ustedes necesitan la transferencia de él. La unción de visión, la unción de conquista, la unción de que sí podemos. En el libro de Números, capítulo 27, en ese mismo capítulo, verso 18, 27, 18 dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, con E minúscula, o sea, en el cual hay ánimo. En otras palabras, toma. ¿Por qué Dios escogió a Josué, hermano, como el sucesor de Moisés? ¿Por qué? Porque en él había espíritu, ánimo, diga ánimo, fortaleza. Él siempre decía, diga: yo sí puedo, yo sí sé, yo sí tengo. Mire, no era un líder quedado ni negativo. Las veces que Moisés subió al monte, ¿quién iba atrás? Él no le importaba. Moisés dormía y Josué velaba su sueño. Era un escudero, era un servidor, servía a su líder, lo amaba, lo quería. Entonces Dios dijo: este es el muchacho, él va a ser sustituto, porque él tiene ánimo, él tiene espíritu. No es un muchacho quedado, no hay que llevarlo empujado, no hay que estar llamándolo cada ratico, no hay que estarlo despertando para que se despierte y venga temprano a la iglesia. Dios necesita en este tiempo líderes como Josué, líderes pila. Diga: voy a hacer pila. Diga: voy a ponerme la raya. Aleluya. Se va la flojera, se va la pereza. Porque en el campo de célula los perezosos se mueren
perezosos no conquistan. Los perezosos no hacen nada. Los perezosos ven obstáculos. Los líderes que quieren una transferencia de unción dicen, yo sí puedo. Ellos dicen, yo quiero lo que tiene mi pastor. Alábale, alábale, alábale. Yo quiero lo que tiene mi pastor. Yo quiero lo que tiene mi pastor. Yo quiero ese espíritu de ánimo. Mire, hermano, yo tengo ahorita 48 años. Y con mis 3 operaciones y con todo, ahí está mi yerno Johnny que lo diga. Siempre he sido un hombre de conquista, de ánimo. Siempre estoy llevando a la iglesia a otro nivel de crecimiento. Y aborrezco la conformidad. No me gusta ser conforme. Yo recuerdo, que voy a llegar a 100, llegamos a 100. Le dije a mi esposa, no, quiero 200. Establecí las metas y llegamos a 200. Le dije a mi esposa, no quiero 200, quiero 400. Y mi esposa, papi, nada. Y comencé a forzar el liderazgo, comencé a programación. Es ahí donde entramos sobre las 7 semanas de conquista, las 4 semanas de unción y milagro. Comenzamos a trabajar duro en el poder del uno. Comenzamos a trabajar duro en la conquista de los hogares y alcanzamos las 400. Recuerdo que pusimos un papel ungido debajo del altar, lo llenamos de aceite y yo doblé mis rodillas, Señor, gracias por esas 400. Y cuando las 400 ya estaban en la iglesia fundamental establecida, hicimos una fiesta de gloria. Después le dije a mi esposa, no sé, pero yo voy por las 700. Y mi esposa, papi, pero tú no paras, quiero 700. Y se me metió ese asunto en mis venas que quería 700. Y logramos las 700 personas. Después yo le dije a mi esposa, quiero fundar 3 iglesias hijas que tengan gente igual, con el mismo ADN de la casa, con los mismos principios, con pastores que sean como yo, aguerridos, ungidos, que no le tengan miedo al diablo, que ganen almas, que establezcan. Y fundé 3 iglesias hijas. Y saqué a los 3 líderes más fuertes que tenía. Y le di un grupo, toma, llévate tú este grupo, llévate tú este grupo. Vamos, buscaron locales y todo. Hoy día cada iglesia hija pasa de las 200 personas. Y usted dirá, pero ¿cómo se logra? Diga, con espíritu, con ánimo, con fortaleza. Tú puedes ser un líder conquistador. Quítate eso de la mente que no puede, que eso es difícil. Yo me conseguí un pastor de Barranquilla que me dijo, no, las células no, eso no funciona. Sí mismo. No, pero eso es bíblico. Eso funciona en Venezuela, aquí no funciona. A ver, lo digo delante de mí. Yo me quedé con... ¿Cuántos años tiene pastoreando esa iglesia? No sé, casi 20 años pastoreando esa iglesia con el mismo grupo, no multiplicado turnos. Y yo digo, no puede ser. Vengo aquí, hablan de célula. Cuando Johan me dijo, es una reunión de líderes de célula, yo no creo, hasta que yo no llegue allá y vea que es verdad que es una reunión para célula. Aquí hoy me quedé sorprendido. La mayoría de los pastores de Barranquilla lo que quieren es que le predique de restauración, de oración, de mover, pero no quieren oír esto. ¿Usted sabe por qué? Porque no aman las almas. Ellos dicen amarlas, pero no las aman. Hay mucho egoísmo dentro de las estructuras eclesiásticas. Y yo doy gloria a Dios y siento aquí la presencia de Dios.
que tienen un pastor que rompe estructuras. Y eso se llama que vas a ser un futuro apóstol de Jesucristo, porque los apóstoles son los que rompen estructuras. Los apóstoles son los que abren camino, y tú estás abriendo camino nuevo. Caminos donde otros pastores no quieren abrir. Sí, y el monte es alto, el monte es alto, pastora, pero aquí están las tijeras afiladas. Aleluya, gloria a Jesús, que van a abrir camino a sectores, comunidades. Y quiero culminar diciendo que aquí Dios le dijo a Moisés: pon la mano sobre Josué y transfiere la dignidad que está en ti, pónsela a él. Y Moisés le puso ¿qué? La mano al muchacho y le transfirió las cualidades, la dignidad y el poder que había en él. Se lo transfirió al muchacho, y el muchacho, aleluya, la recibió tanto que fue el que introdujo a Israel a la tierra prometida, y él fue el que Dios usó para conquistar a Canaán. ¡Aleluya! Y esa es la transferencia de unción que tú vas a recibir en esta noche. Una transferencia que vas a salir hoy como un león. ¿Dónde está mi casa? El que no tiene la casa de la célula. Levante la mano que no tiene la casa donde va a ser la célula. El que no tiene, o todos ya tienen. Todos la tienen. Casi todo. Bueno, ahora a visitar. Aleluya, porque hoy vas a ungir tus pies para visitar esos hogares. Diga conmigo: 10 hogares semanal voy a visitar. Dígalo, voy a visitar 10 hogares semanal. Vamos, esto no es para flojo. Diga conmigo: voy a visitar 10 hogares semanal. Voy a tocar puertas donde nadie me conoce y me voy a presentar como un hijo de Dios y lo voy a invitar. Esto no es para flojo, esto es para gente que en verdad ama las almas. En la iglesia hay una anciana. ¿Cómo se llama la anciana? María Gómez. ¿Qué edad tiene María Gómez? Como 80, 78, 79 años. María Gómez. Me sorprendió el año pasado. La viejita se me acercó y me dijo: pastor. Era una guerrera de intercesión. Te ora 5 horas diarias. Ora por mí. Ella me dijo: yo soy su escudera y usted está creciendo porque yo, mire, vivo ahí orando por usted. Y usted me escudera. Entonces yo te pongo un regalito. Papá. Y el año pasado me dijo: dale. ¿Qué pasó, María Gómez? Ay, cansa tanto orar. ¿Cómo te vas a cansar, María? No, yo voy a seguir orando, pero quiero abrir célula, pastor. Yo veo que todo el mundo gana y yo no estoy ganando a nadie. Me siento inútil, me siento como una tierra estéril, me siento como un jojoto sin maíz, me siento ahí. Y yo digo: María, pues no te expreses así, no, pastor. Yo voy a seguir orando, pero por favor, póngame en un grupo que quiero trabajar. Se lo puso al grupo de Deverly. 2 infartos. 2 infartos ya. Y yo le dije: llame a Deverly, una de las líderes de zona. Esta pastora dirige ahorita casi 70 células. Una pastora. Deverly, ve qué hace con María. Ponla en cualquier hogar. Así le dije. Porque yo pensé que la viejita no iba a dar para mucho, varón. En verdadita, yo no se lo dije porque a mí no me gusta jugar el guarapo a nadie. Pero yo dije: no, esta viejita no va para el baile, va a aguantar la pena. No. Aquí el que es líder, ayer en la iglesia, el que es líder de célula, camina. Camina, pastor. Entonces, diga conmigo que esto no es para flojo. Dile que está a tu lado: esto no es para flojo. Esto es para gente que camina, visita, se proyecta, hace invitaciones, compra un foami, una hojita, lo pinta, saca invitaciones, va casa por casa, los atrae, los busca, y de noche tiene que meter los pies en una ponchera con agua caliente así. Y
porque te queda hasta con las batatas hinchadas, los pies hinchados, tremendo. Ese es el trabajo ya que hacemos. Usted dice, ay, el pastor tiene tanto, ¿y cómo tiene tanto? No, vaya a ver lo que trabajamos y lo que hacemos. Eso no es para flojo. Las células no es para flojo, para gente que ama las almas. Y hermano, y naturalmente pues, María Gómez abrió su célula. María Gómez abrió su célula, varón. ¿Ustedes cuántas se tiene ahorita? 5 células. Está viejita. 5 células. Invitó a John a predicar. Le dio pena. Cami, voy a reunir mis hijos para que me predique. Mira, se activó, los dolores en los huesos se le fueron. Ahora, mira que me hacía falta caminar. Mira que me hacía falta. He visitado hogares. Visita de 10 a 15 hogares nuevos semanal. Se va con su equipo de guerreras. Hermano, una viejita de 79 años. Y ese es ahorita mi mayor testimonio en la iglesia. Aleluya. María Gómez. Entonces, usted puede ser más. Yo declaro que tú vas a recibir una unción de multiplicación poderosa.